Lunes 16 de octubre del año 2023 damos la bienvenida al licenciado Fabricio Vela Vinces. ¿Cómo está, Fabricio? Bienvenido a Canal 9 Noticias. Hola, qué gusto, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo allá en el Cantón Daule, provincia del Guayas. Un gusto tenerlo acá. Bueno, conversemos un poco sobre lo que sucedió el día de ayer, donde ya podemos observar que tenemos un presidente. Presidente de la República, ¿qué tan complicado va a ser ejercer su periodo en este año y medio? A ver, lo de Daniel Noboa tiene un montón de lecturas, hay lecturas para todos los gustos. Lo cierto es que Daniel Noboa se convirtió en la sorpresa de esta elección. Hay que ubicar justamente al candidato que hoy se ha convertido en el presidente electo en un antes y un después del asesinato de Fernando Villavicencio y de su papel en el debate del domingo 13 de agosto. Antes de estos dos episodios, todas las mediciones de intención de voto le ubicaban a Daniel Noboa con porcentajes que no pasaban del 3%, y el hombre de pronto, el 20 de agosto, alcanza el 23%, es decir, 20 puntos de distancia, sube 20 puntos en apenas una semana. Yo no recuerdo algo parecido desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria. Incluso investigando un poquito procesos electorales anteriores, no hay precedentes de que un candidato que tenía 3%, según todas las empresas encuestadoras, resulta que al cabo de una semana alcanza el 20%. Y Daniel Noboa, durante prácticamente toda la campaña de segunda vuelta, una campaña muy larga, casi 2 meses, resulta que estuvo liderando la intención de voto, incluso pese a que el papel de Luisa González fue, desde mi punto de vista, muy superior al que ella tuvo en la primera vuelta, y el de Daniel Noboa en el debate de segunda vuelta fue infinitamente inferior a su papel, que de alguna manera le valió un reconocimiento público en la primera vuelta electoral. Ahora, Noboa se ha convertido en el presidente electo de la República y ha comenzado desde este momento. De hecho, mañana tendrá su primera reunión de transición, el camino para poder asumir un poder, el poder de transición o el poder para un gobierno de transición durante 17 meses. Mañana se va a reunir al mediodía con el presidente de la República, lo acaban de confirmar. Será una reunión con presencia de los medios. Inicialmente no iba a haber presencia de los medios, pero con este episodio Noboa empieza formalmente los preparativos para lo que será su gobierno, y ahí yo tengo una primera duda, porque salvo mejor criterio de la audiencia y de ustedes, colegas, yo no tengo claridad sobre hacia dónde apunta Daniel Noboa. Sí, hay un plan de gobierno que lo registró ante el Consejo Nacional Electoral, pero si a mí me preguntan cuál creo que va a ser el derrotero económico de Noboa, no lo tengo claro. ¿Cuál va a ser el derrotero comercial o de política exterior de Daniel Noboa? No lo tengo claro. No tengo claro qué tipo de acciones o de medidas iniciales va a tomar para tratar de solucionar esta situación tan grave que estamos enfrentando en el Ecuador, que es el de la crisis de inseguridad. No tengo claro cómo va a enfrentar el posible embate del fenómeno del Niño, Fabricio, ni cómo va a alimentar los recursos fiscales con la decisión del pueblo ecuatoriano de que el petróleo del bloque 43 del campo ITT se quede bajo tierra. Fabricio, comencemos. Antes de su posición como presidente de la República, tendremos que ver a un Daniel Noboa político, es decir, si ha conversado con los legisladores y ha podido armar la mayoría. ¿Usted cree que ese fue uno de los grandes errores de Guillermo Lasso, no haber sido político, sino que fue un empresario, no haber conversado con los demás bloques partidistas que están en el legislativo? ¿Será que desde allí se comienza? A ver, pero es que al país se le ha dicho una mentira, desde mi punto de vista. Y la mentira es que un gobierno es exitoso o fracasa si tiene el apoyo de la Asamblea o si tiene una Asamblea de oposición. La Asamblea es importante, sí. ¿Ya? La Asamblea, pero la Asamblea no te ejecuta, la Asamblea te aprueba leyes, la Asamblea te reforma las leyes, la Asamblea te lleva adelante reformas o enmiendas constitucionales, pero la Asamblea no hace ejecución. Y a mí me parece que una de las grandes falacias del gobierno del presidente Lasso, que está a portas de terminar justamente por la muerte cruzada, es haberle vendido al país la idea de que el fracaso de su gobierno tiene que ver porque no tuvo el apoyo primero de la Asamblea y luego de la Corte Constitucional. Y ahí viene mi pregunta. El acceso al registro civil para las cédulas, ¿qué tiene que ver la Asamblea o la Corte Constitucional con eso cuando es un tema de gestión?
o una licencia en la Agencia Nacional de Tránsito, o un pasaporte en el propio registro civil. La reconstrucción de la red vial estatal, aquella que no está concesionada y que le pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué tiene que ver la Asamblea o la Corte Constitucional? La dotación de medicamentos en los hospitales y dispensarios regentados por el Estado, por el Gobierno Central, por el Ministerio de Salud. Hubo periodos en los cuales ni siquiera había un paracetamol, un ibuprofeno en los hospitales. No tiene nada que ver la Asamblea ni la Corte Constitucional. Son temas de gestión. El tema de la seguridad, el hecho de que haya existido denuncias de cantones, sobre todo de aquellos más pequeños, con un patrullero, resulta que ese patrullero no tenía una batería y había que hacer una vaca entre la población para poder completar lo que cuesta una batería. Me parece que cuesta 100, 120, 130 dólares, no sé cuánto cuesta hoy una batería de vehículo, pero tuvieron que hacer una vaca y sobre eso hay evidencias de que fueron los moradores ante la inacción del Estado o las unidades de policía comunitaria, o el hecho de que se han demorado 29 meses y no han concretado, por ejemplo, la compra de chalecos antibalas, o compraron las balas pero no las pistolas para las policías. Lo que quiero decir es que esos son temas de gestión, sobre los cuales el presidente Lasso nos ha quedado debiendo. El presidente Lasso permanentemente dice: hemos logrado ordenar la economía, hemos reducido el déficit fiscal del 7.5 al 2.5%. Ok, maravilloso, vamos a comprarle el argumento al presidente de que efectivamente ha logrado equilibrar las finanzas públicas. Pero, ¿sentimos el común de los ciudadanos esa bonanza macroeconómica? ¿Sienten los que menos tienen esa bonanza macroeconómica en su microeconomía? ¿Dónde está la generación de empleo? Porque el gobierno dice: hemos generado no sé cuántos miles de plazas de empleo. Yo quisiera saber dónde están esas plazas de empleo. Fabricio, o sea, yo sí creo que hay falta un poquito de, tal vez, sentido común y cabeza fría para el análisis. Sí, sobre el tema de seguridad, tocando ese punto, el candidato y ahora actual presidente Noboa mencionaba sobre los barcos que iban a estar en el mar, estos barcos cárceles. ¿Tú crees que sea factible aquello y aparte dotar a la policía en este año y medio? Bueno, antes, yo creo que debería los primeros 6 meses ya tener ese plan caminando, ¿no? ¿Será posible? Yo lo que siento es que algunas de las propuestas pueden ser buenas, pueden ser un dechado de buenas intenciones, pero y esto lo vengo diciendo desde la primera vuelta, yo he sentido que los candidatos no se sintonizaron con el sentido de urgencia y plantearon una serie de propuestas que no son aterrizables para un periodo de transición, sino pensando en un periodo de 4 años. Ahora, lo de las barcazas, eso yo veo imposible que se pueda concretar en un periodo de transición. Veo imposible, pero sí creo posible que se pueda acelerar procesos de compra de armas, procesos de compras de municiones, procesos de compra de chalecos antibalas, el hecho de priorizar los recursos del Estado para poder solucionar los problemas de infraestructura de las unidades de policía comunitaria, el hecho de que, este es un tema de decisión también, el resolver el problema de las cárceles. O sea, a mí no me cabe en la cabeza realmente que desde el año 2019, y aquí hay una responsabilidad directa del gobierno del presidente Moreno y del gobierno del presidente Lasso, porque en el año 2019 es que estalló la crisis carcelaria con la primera declaratoria del estado de excepción. Yo no entiendo cómo no pueden controlar las cárceles. O sea, de verdad, no sé si estoy exagerando. El hoy ministro de Finanzas, siendo gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, en noviembre del año 2021, ofreció que para diciembre iban a llegar los escáneres tipo Arco para colocarlos en el complejo penitenciario de Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral, donde hay varias cárceles. Hasta el sol de hoy, eso no ha ocurrido. De vez en cuando hacen operativos, de vez en cuando resulta que se encuentran con que ocultan dentro de las paredes las armas o en el cielo raso de las oficinas las drogas y el dinero. Yo no entiendo cómo cada vez y cuando nos siguen armando la película de que hacen operativos y no se termina de solucionar el problema. A mí me parece que es un problema de decisión. Y allí sí el país tiene que exigirle al presidente electo y el presidente electo demostrarle al país que ni bien posesionado va a tomar decisiones. Las primeras, lo de la barcaza, insisto, puede sonar interesante, habría que debatirlo, pero no creo que eso se logre implementar en un gobierno de transición de apenas 17 meses. Fabricio, tanto se ha hablado, y hasta así lo denunció el candidato Villavicencio en su momento, de
los hechos de corrupción o los malos elementos de la Policía Nacional que están dentro de sus filas. Eso sería un punto importantísimo también que deberá de tomar Daniel Noboa. El tema político, me dice. El tema de los policías corruptos que están, porque ¿de qué sirve el tema que de le compres depuración, armas? el tema de depuración. Exacto, ¿de qué sirve que le compres armas si van a seguir en lo mismo? Porque tiene que ser parte de un plan integral. O sea, a ver, las armas no las compras de un día para otro. Es un proceso que se toma, incluso siendo emergente, se toma varias semanas o se puede tomar unos cuantos meses. Pero en medio de eso, debería el gobierno implementar una planificación para depurar las filas policiales. Yo he conversado durante todos estos meses, porque de verdad que no he dejado de hablar de los temas de la seguridad. Incluso alguna persona me dijo que yo era paranoico porque vivo hablando del tema de seguridad, pero no puedo dejar de hablar del tema de seguridad. Y analistas, yo les preguntaba, ¿qué significa la depuración? ¿Significa votar per se gente? Me dicen, no puedes votar así nomás gente porque eso sería persecución. ¿Qué es la depuración? Generar pruebas de confianza, seguimiento a los procesos, acciones disciplinarias, etcétera. O sea, eso tiene que ir de la mano mientras se compran las armas. Hay que depurar a la Policía Nacional, hay que depurar a las Fuerzas Armadas. Aquí ya nadie habla, por ejemplo, de la relación de miembros activos de las Fuerzas Armadas con Miguel Ángel Nazareno, el conocido Don Nasa, que a vista y paciencia de todo el mundo estuvo en el complejo del Ministerio de Defensa hace algunos meses y al día siguiente fue encontrado muerto en un terreno baldío ubicado en la ciudad de Quito. O sea, lamentablemente vivimos de coyuntura en coyuntura. Noboa debería tener la decisión. Primero habrá que ver quién va a ser la cabeza de su frente de seguridad, porque realmente esa es una de las dudas que yo tengo. No tengo claridad sobre quiénes van a ser sus colaboradores. Mencionó al inicio de la campaña de segunda vuelta 4 nombres y no ha mencionado a nadie más. Yo no sé a quién irá a poner en el frente de seguridad, pero debería partir de un plan en donde se pueda hacer al mismo tiempo la compra de armamento, de municiones, de chalecos, de vehículos, etcétera, pero por otra parte, la necesaria depuración de la Policía Nacional. Fabricio, ¿qué se necesita para que después de un año y medio que haya terminado este periodo de transición, que la ciudadanía quede algo contenta? Es decir, que se haya visto un cambio. ¿Cuáles serían los factores así fundamentales? Yo creo que lo primero es el rescate de lo público. Lo primero. A ver, y ahí, por ejemplo, a mí me genera una preocupación la postura de la virtual vicepresidenta electa de la República, la señora Verónica Abad. Y al mismo tiempo me generan dudas porque no he escuchado del virtual presidente electo Daniel Noboa un desmentido sobre declaraciones que, por ejemplo, van de la mano con renegar del papel del sector público, del papel del Estado respecto de la dotación de los servicios públicos. Creo que el gobierno tiene que rescatar el sentido de lo público, que puedas ir a un registro civil, puedas sacar un turno, que no te den el turno para después de 4 o 5 meses, que puedas ir al registro civil y puedas obtener el pasaporte en el corto tiempo, que puedas ir a la Agencia Nacional de Tránsito y puedas obtener tu licencia de conducir sin problemas y evitar el tema de los tramitadores, que vayas al hospital, sobre todo a los que menos tienen y no tienen la posibilidad de pagar su seguro privado. ¿Crees que será fundamental que la mamá Anabel Asín pueda gestionar o sea encargada de aquello? O sea, no oficialmente, pero sí que esté allí atenta. Anabel Asín, por ejemplo, ella ha tenido una virtud. Desde 1998, cuando fue la primera campaña de Álvaro Noboa, ella es médico y es doctora, ella lideró la Fundación Cruzada Nueva Humanidad. Esa fundación se encargó y se ha encargado permanentemente de llevar adelante tareas de asistencia social y entiendo que esa fundación ha seguido activada a lo largo del tiempo y tuvo un papel protagónico durante esta campaña, cosa que tal vez desde Quito, desde Guayaquil, no alcanzamos a dimensionar, el trabajo territorial. Ahora, más allá de lo que pueda hacer la fundación, porque es un ente privado, y más allá de la experiencia de la señora Anabel Asín, yo insisto en rescatar el valor de lo público. Un Ministerio de Salud fuerte, bajo el liderazgo del presidente de la República, con medicina, con la asesoría externa de la señora Anabel Asín desde el punto de vista médico, tiene que poner un ministro o ministra que lidere el sector de la salud y que pueda de alguna manera garantizar la dotación y el rescate de los servicios públicos en el ámbito de la salud.
Me parece que la señora Anabela Sim podría ocupar, digamos, externamente un rol de consejera, de asesora ad honorem, entre comillas, de su hijo, pero no sería conveniente que ella ocupe algún tipo de cargo en el gobierno, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, que quedan muchos temas todavía pendientes, podemos hablar más adelante, es la situación de que será oportuno que se suban los $25 más de la promesa de Guillermo Lasso en los sueldos, que esa decisión la tiene que tomar ya el presidente electo. Claro, porque a Lasso no le va a alcanzar el tiempo. A Lasso no le va a alcanzar el tiempo, en teoría. No le va a alcanzar el tiempo. Yo creo que por delicadeza el presidente Lasso no debería hacerlo, aunque le alcance el tiempo, porque podría hacerlo la primera o segunda semana de diciembre, pero ese sería un gesto de poca delicadeza con el presidente electo. Esto habría que analizarlo con la transición. Va a ser complicado, o sea, tal vez para el común de los ciudadanos sea interesante pasar de 450 a $475 el salario básico unificado. Pero Daniel Noboa todavía no sabe con qué país se va a encontrar. No se sabe cómo va a estar la economía del Ecuador. Me parece que primero tendría que sentarse a dialogar con el sector empresarial. Al fin y al cabo, él pertenece a ese sector, es un empresario. Yo le veo complicado. Yo creo que, dada la coyuntura, es muy probable, no me parecería ilógico, que el presidente electo no decida elevar el salario básico unificado para diciembre de este año por las consideraciones que estoy señalando. O sea, primero tiene que conocer cómo está la casa y de allí tomar decisiones. Perfecto, Fabricio, queremos agradecerte por tu aporte a este sector importante. Llegamos a 11 cantones de la cuenca norte del Guayas y por supuesto en las plataformas digitales a todo el mundo. Muchísimas gracias. Un abrazo a la querida provincia del Guayas y ustedes. Muy honrado por esta invitación. Buenas noches. Perfecto, muy buenas noches. Estuvimos conversando con Fabricio Vela Vinces, el licenciado en Comunicación Social. Vamos a una pequeñísima pausa publicitaria. Ya al volver